por allí habías publicado que no, o por lo menos lo que yo entendí, ¿no? Como que no era necesario visibilizar tanto o que recibiera tanto respaldo el fiscal, porque en definitiva está realizando algo que es lo que debe hacer cada fiscal, lo que debe hacer cada juez, por este tema, ¿no?, de la amenaza que había recibido por parte de una de las imputadas. No, mira, yo lo que no es tanto el tema del respaldo, lo que marqué es que me parecía una acción muy contraproducente, tratándose de una situación en la que estaban trabajando sobre una organización criminal que vive del cartel, básicamente, ¿no? De tener un nombre, un prestigio, y yo creo que eso además marca que es una forma de criminalidad que no solo busca la rentabilidad económica a través de las actividades delictivas que les han imputado, por los que las han condenado y que están investigando ahora, sino que tiene una fuerte impronta identitaria también, porque si no, ¿cómo explicamos que no recuerdo el nombre de pila, el joven cantero, el hijo del Guille, hijo de Lorena Verdún, imputado en las audiencias que transcurrieron en estos días, llevaba meses exhibiendo en redes sociales el arsenal que luego se termina secuestrando? Eso es pura identidad, pura lógica de producir un reconocimiento. Entonces, cuando uno trabaja en un contexto criminal de esa naturaleza, las acciones estatales, las acciones públicas, las acciones de los fiscales, no deben nunca contribuir a levantarle el cartel a la banda, porque resultan contraproducentes. Entonces, si las amenazas resultaban, digamos, serias, yo creo que lo son, lo que hay que hacer es tomar medidas igualmente serias, hacer análisis de inteligencia criminal, evaluar riesgos y establecer medidas para confrontar esos riesgos y proteger a fiscales y funcionarios judiciales, sus familias, quienes en definitiva el análisis indique que pueden estar en riesgo de sufrir algún tipo de ataques, pero eso se hace de manera silenciosa, reservada, y no dándole un protagonismo excesivo al fiscal, que como correlato trae elevarle el cartel a la banda. O sea, pareciera que las acciones que toman los fiscales, el Ministerio Público de la Acusación en su conjunto, politizan un hecho criminal. Y los hechos criminales no se repudian los hechos políticos. Repudiar un hecho criminal es politizar ese hecho criminal. Y cuando confrontás organizaciones que viven del cartel que incluso a veces aprovechan otras organizaciones, es lo único que uno debería tener cuidado en no hacer, porque las medidas de seguridad se pueden tomar perfectamente en absoluta reserva, en silencio, sin dar entrevistas, sin darle mayor trascendencia incluso a los dichos de la propia, sin darle trascendencia pública, ¿no?, a los dichos de la imputada, de Lorena Verdún, en el contexto de una audiencia. Entonces, mi preocupación con esto es que me recuerda mucho a algo que ya vimos, que ¿se acuerdan con la mega causa que llevaba adelante Viena, que abrazaban en el tribunal, que se hacían actos? Después resulta que esa investigación la llevaba adelante la división judiciales de la policía, que estaba trabajando para la banda de Alvarado. Digo, ¿de qué sirvió politizar así una causa? Solamente amplificó el fenómeno. Entonces, yo irónicamente, pero la verdad que con preocupación, decía, de estos fiscales se ve que ven más series de Netflix de lo que han leído sociología, porque pareciera que no entienden el fenómeno que están confrontando, o no les importa, o prefieren aprovechar estas cosas para, no sé, tener trascendencia personal, hacer jugadas políticas. La verdad que es absolutamente contraproducente, porque además un fiscal no necesita la movilización pública para recibir la atención que merece su seguridad ante amenazas. Lo tiene ahí a su disposición. Entonces, la verdad que me pareció llamativo, me parece una más en una serie de errores en la manera en que se aborda la violencia criminal en la provincia y en Rosario. Algunas de las declaraciones entonces las tomás más como una pose que como una posición. A ver, no lo sé porque no estoy en la cabeza de él, y lo que sé es que en términos de políticas de seguridad, en términos de cómo trabajar con una banda que vive de su marca, que vive de su cartel, que tiene además una impronta fuertemente identitaria en sus actividades, porque a ver, si tu negocio es la rentabilidad del crimen, no andás exhibiendo armas en la web. Exhibir armas en la web busca otra cosa, satisface en todo caso
otra aspiración, que es el reconocimiento, que es el nombre. Bueno, cuando uno confronta fenómenos de violencia, que ya la verdad que está recontra escrito, está recontra dicho, y si todavía no lo vieron, por eso digo, dejen de ver Netflix y pónganse a leer un poco, vos tenés que operar en una lógica que sea bajarle el precio a ese cartel, justamente no amplificarlo, porque así amplificás la violencia, así jugás el juego al que te llevan a jugar. Y otra vez, la verdad que me parece medio hasta patético que un fiscal... A ver, ¿quién necesita apoyo público ante amenazas? Bueno, los hechos políticos, las víctimas que no tienen acceso a las herramientas del Estado, que no tienen llegada. No un fiscal. Un fiscal tiene a su servicio al Ministerio de Seguridad, a la policía, tiene muchas herramientas que puede utilizar para implementar medidas de seguridad, pero en un caso como este habría que haberlo hecho en absoluto silencio, hay que bajarle el precio al cartel de esta organización. Entonces yo la verdad que no sé, si no los piensan, si no lo saben, si no les importa, pero como persona que analiza estos fenómenos, que lo estudio hace años, y la verdad que ya suficiente tuvimos con el circo de la mega causa, que amplificó los homicidios en Rosario. Digo, esto es así, es una realidad, no se puede seguir jugando a la personal, a la política, cuando confrontás un fenómeno tan complejo, con organizaciones que tienen componentes justamente muy particulares, y la política debe ser inteligente, la política, digo, del Ministerio Público de la Acusación, cuando hablo de la política también, porque si no, la verdad, ¿qué le queda para la gente a la que le balean la casa? Si un fiscal monta un show y sacan comunicados, repudios, insisto, no se repudian los hechos criminales, los hechos criminales se investigan, y llegado el caso se condenan a los autores, pero el repudio ante una amenaza, es un repudio ante una amenaza de orden político, es una movilización que requiere quien no tiene acceso a una protección adecuada y la está buscando, quien necesita que se mire el riesgo que está corriendo, pero la verdad que no es la situación de un fiscal. Además, teóricamente son fiscales de criminalidad compleja. Bueno, se ve que saben poco de lo que están haciendo, o si lo saben lo minimizan o no les importa. Enrique, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes.